Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven desde donde quiera que se encuentren en este culto virtual. Sean todos bienvenidos y pues para iniciar vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte, glorificarte, pues tú eres quien mereces toda la honra, la gloria y el honor. En este momento, Señor, pedimos tu bendición para cada uno de los puntos del servicio, que sea de edificación para cada una de las personas que nos están viendo y escuchando, y para tu honra y gloria. Te pedimos que bendigas este tiempo. Usa a nuestro hermano que estará compartiendo el mensaje, el hermano que está dirigiendo los cantos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios, allí en el Salmo 28, 6 al 9. Salmo 28, versículos 6 al 9, que dice así: Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Pues ahí a ese Dios es al quien adoramos, a quien bendecimos, y para esto vamos a cantar Cuán grande es Dios con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Se goza la creación, de luz cubierto está, huyó una oscuridad y tiembla ante su voz, Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él permanece
Después de haber alabado al Señor y haberle cantado, es el tiempo de la visión. En algunas ocasiones, quizá alguno de ustedes ha querido compartir el Evangelio con alguna persona y le ha dicho la siguiente frase: no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. ¿Alguien le ha dicho esto? Bueno, si alguien le ha dicho esto, o posiblemente alguien le dirá en el futuro, pues yo lo que le diría, preguntarle a la persona si ha leído la Biblia. Mucha de la gente que dice esto es porque no la ha leído y solamente piensa eso porque otros le dijeron. Otra cosa que podemos decirle es: te invito a leer el Evangelio de Juan para determinar si es de Dios o de los hombres. Al leer, esa persona va a poder darse cuenta que la Biblia no es un libro inspirado por hombres, es un libro inspirado por Dios. Y pues para poder comprobarlos es necesario que ellos la lean y orar para que Dios, el Espíritu Santo, obre y les convenza de esto. Vamos a leer ahora la Filipenses capítulo 2, 12 al 18. El libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Hermanos, pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que debemos hacer todo sin quejas ni contiendas. El versículo 14 y el versículo 15 dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Hoy hay tanta gente que está tan torcida y depravada que no pueden ver lo que Dios está haciendo en el mundo o en sus vidas. Bueno, pues ahora este es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, y para esto hoy le toca compartir a nuestro hermano Gerardo Torres. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a proceder a la palabra de Dios. Comenzamos con oración. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más. Te agradecemos por todo lo que tú nos das a diario, Señor. Sabemos que tú eres Señor de todo. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por lo tanto tu voluntad es buena. Señor, que los bendigas a todos los que estamos reunidos hoy. En nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios. El objetivo de hoy es no quejarnos como hicieron los israelitas. Para comenzar, vamos a analizar primeramente qué es lo que Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3. En el versículo 3 dice lo siguiente: de veras te aseguro que en quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Aquí tenemos obviamente una afirmación importante que es para nosotros también. ¿Por qué? Porque para que haya salvación por fe, necesitamos creer en Jesucristo, tener fe para poder nacer de nuevo. Vamos a leer también Juan 3, 14 al 21, que dice de esta manera: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí estamos viendo una ilustración para que Nicodemo entendiera la importancia de creer en Jesucristo. Puso esta ilustración de la antigüedad, en el tiempo de Moisés.
Es una ilustración muy importante de cómo Moisés obró para que las personas creyeran en ese momento. Y vemos también que aquí hay una semejanza con el Hijo del Hombre, Jesucristo. Muy bien. También vamos a ver en Números 21, del 4 al 9, esta ilustración. Dice de esta manera: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Aquí ya vemos al pueblo de Israel, un pueblo donde Dios hizo grandes milagros, grandes señales de su poder. Y aún en ese momento vemos al pueblo de Israel que hablan, murmuran, podríamos decirlo en estos tiempos, chismean contra Dios y contra Moisés. Dijeron que les habían traído de Egipto para morir en el desierto, donde no había pan ni agua, y que estaban hartos de la pésima comida, que era el maná. Recordemos que el maná era una bendición, no era pésima comida, pero ellos en ese momento decidieron que estaban hartos. Tenemos un pueblo ingrato, como tú y yo lo somos en ocasiones con mi Señor, mi Dios. Aquí estamos viendo que Dios había hecho varias cosas con ellos para no quejarse. Sin embargo, los vemos. Había una situación importante, ya no eran esclavos. A pesar de lo que ellos dijeron en esos momentos quejándose, ya no eran esclavos. Primer bendición. Dios los libró de Egipto y les dio de comer. Lo único que tenían que hacer, no tenían que trabajar, de cogerlo del suelo. Ahí estaba el maná, coman. Y sin embargo, estaban hartos. Si les faltaba agua, Dios la proveyó, como esa vez que la sacó al abrir una roca de manera maravillosa. Y sin embargo, se quejaban de que no había agua. Dios los había protegido de los enemigos que los atacaban. En esos lugares que estaban llegando, tenían enemigos. Y Dios los protegió. Tenían la promesa de que iban a llegar donde fluía leche y miel, a estas tierras prometidas. Y sin embargo, también vemos cómo este pueblo se olvidó de todo esto. Les proveyó un santuario para que adoraran a Dios, para que se acercaran a Él, para que lo adoraran, no para que se quejaran. Y les había guiado por el camino con una nube, que les daba también sombra, por cierto, en el desierto, y una columna de fuego en la noche, para que no tuvieran peligros de la noche, en la oscuridad. Hermano, si tú te quejas hoy, si eres hijo de Dios y te quejas, no estás reconociendo las bendiciones que hay en tu vida. Aquel que cree en el Señor no pasa hambre. Aquel que cree en el Señor tiene una esperanza verdadera. Tiene vida eterna. Pero Dios es generoso. Dios es misericordioso. Dios te ama a pesar de tu ingratitud.
Y vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Qué razones podemos tener para ser tentados a quejarnos? ¿Cuál es la razón por la que tú te quejas, hermano? ¿Por qué tienes ese deseo de quejarte de lo que vives hoy? Vamos a ver primero cuáles son algunas bendiciones y promesas que debemos recordar en lugar de quejarnos. Yo lo he vivido, tú lo has vivido, hermano. Somos salvos. Nos llaman, o nos somos llamados, hijos de Dios. Tenemos vida eterna. Ya no me preocupa morir, porque esta muerte es transitoria, hermano. Ya tengo vida eterna. En este momento yo ya tengo vida eterna si tengo fe en Jesucristo. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Así como dijeron en la pandemia el secretario, y va a haber una gran pandemia y se va a cumplir estas cifras, igual se va a cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios es más perfecto que cualquier cosa que pase en la tierra. Tenemos un Dios que cumple, un Dios digno. Lo está cumpliendo y lo va a seguir cumpliendo. Lo hemos visto en muchas cosas. Recordemos Israel, destruido en el 70 de nuestra era y vuelto a unir en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es una promesa cumplida de parte de Dios. También tenemos su palabra para fortalecernos y guiarnos. Esta palabra, hermanos, esta palabra la tenemos. Esta palabra nos guía en todo momento y nos fortalece, nos da lo que necesitamos. No hay otra cosa más importante que la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, si ya nos queda claro que Dios nos ha dado muchas cosas, estamos bendecidos, somos una familia. Mi iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, somos hermanos. Nadie está sobre nadie, todos somos hermanos. Todos buscamos un fin común. Servir a Dios, obedecerlo, llevar el evangelio a otros. Es una familia con un solo fin, unida. También tenemos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, les mandaré un consolador. Los va a convencer de pecado. Si yo no reconozco que soy pecador, entonces ¿cómo puedo ser salvo? Somos pecadores, hermanos, y por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo para poder pedir un Salvador. Y en ese momento Jesucristo viene en nuestras vidas y entonces tenemos vida eterna. Y Dios ha permitido suplir todas nuestras necesidades. Todas. No hay una que no vaya a suplir. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y justicia para poder tener todo lo que necesito en mi vida. Vivo bien, hermanos. Cuando estoy con Dios, vivo bien. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora en Filipenses 2, 14 al 16. Donde dice lo siguiente. Hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo, que nos habla de cómo debemos vivir. ¿Sí? Aquí nos dice, no tenemos que quejarnos. No tenemos que tener contenciosos, no tenemos que tener contiendas, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos de vivir intachables, puros, en una generación torcida y depravada. Para donde voltees, hermano, en este momento, televisión, internet, redes sociales, en la calle, en tu trabajo, donde quiera, hay depravación. Es una generación torcida que se ha alejado de Dios de manera orgullosa y voluntaria, y tú debes de vivir de otra manera. Sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Esta palabra de vida, hermanos, que nos dice cómo debemos vivir.
es muy antigua y sin embargo nos ha dado una verdadera guía. El que vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive feliz. No tiene a quién darle cuenta, solamente a Dios. Cambia mucho el ser aceptado en una sociedad torcida a ser aceptado por Dios. Es muy diferente. Yo no voy a hacer nada que ofenda a mi Dios. Y al hacer eso vivo en libertad. Por eso, hermanos, aquí tenemos claramente lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús nos dijo, somos la luz del mundo. Aunque vivas en este mundo que ya está totalmente depravado, tú tienes que ser luz. Tienes que vivir por encima del mundo y no dejarte engañar por el mundo, ¿sí? Tenemos que vivir en una, como las estrellas en una noche oscura. Qué hermoso es ver un cielo cuando no se ve tan contaminado, lleno de estrellas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Y cómo podemos brillar? Siendo agradecidos con Dios. Si yo me empiezo a quejar, quiere decir que no estoy contento con lo que Dios me ha dado y por lo tanto no le puedo dar la gloria. Siendo agradecidos con Dios, tenemos esa libertad que nadie va a entender. Nadie va a entender por qué estás feliz tú en unos tiempos tan malos como los que hay hoy. Pero solamente el que tiene a Dios puede hacerlo. Ser libre de verdad. La noche ya llegó desde cuando. Estamos en una oscuridad total, pero sin embargo nosotros podemos brillar como estrellas en el firmamento. Ahora, vemos otra vez yendo a Números, en el versículo 6, 21:6, dice lo siguiente: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Aquí hay un juicio. Se quejaron cuando habían recibido tanto. Dios es fiel, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y se hizo un juicio. Mandó serpientes que los mordieran y evidentemente muchos israelitas murieron. Pero el pueblo, hasta que fue castigado, entendió. Hasta que realmente se sintió sin la protección de Dios, que había hecho tanto por ellos, sintió que tenía que responder. ¿Y qué es lo que hicieron? Confesaron que habían pecado al hablar contra Dios. Confesaron que Moisés realmente había hecho todo bien, porque estaba guiado por Dios, y que no tenía que hablar tampoco contra Moisés. ¿Sí? Y entonces le pidieron justamente a Moisés, a que habían criticado, que hablara con Dios por ellos. Fíjense, en el momento, primero te pones a hablar mal de la persona y después te das cuenta que necesitas a esa persona. Si tú hablas mal de Dios, te vas a dar cuenta, hermano, aunque te duela, que realmente Dios es la solución. Dios es el único que puede ayudarte en estos momentos malos. Por eso le pidieron: Moisés, por favor, intercede por nosotros, pecamos, hicimos cosas malas. Intercede. Y entonces Moisés tuvo que hacer una cosa que vemos en el versículo 8, que dice lo siguiente, hermanos. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y te preguntarás, qué interesante, ¿no? Yo creo que hoy igual a lo mejor diríamos: ¿cómo? ¿Con eso? Se hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, la puso hacia arriba, y los que la miren vivirán. Así de poderoso Dios. Lo que Él hace no se puede cuestionar. Él dijo: haz esto, pones la serpiente, la miras y así de simple te salvas. Pero esta historia de la serpiente de bronce se aplica a la salvación. En Juan 3, 14, 15, que leímos al principio, vemos cómo Jesucristo utiliza también la ilustración de la antigüedad en tiempos modernos. En ese tiempo, pues, cuando estaba Jesucristo con Nicodemo, y le dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces tenemos que irnos a ese momento maravilloso, hermanos,
cuando el Hijo de Dios, rechazado por el pueblo de Israel, juzgado de manera injusta, crucificado, es levantado en la cruz, y eso representa su triunfo sobre la muerte. Su triunfo porque pagó por todos los pecados que hemos cometido. Desde aquel tiempo hasta hoy y en el futuro, hasta que llegue su segunda venida. Esos pecados ya fueron juzgados en Él. Él fue maldición por ti, hermano. Él murió en la cruz por ti. Entonces, aquí vemos cómo Él fue levantado. El Hijo del Hombre fue levantado. Tuvo que ser levantado sobre la cruz, para que tú y yo, y todos los que desde aquel tiempo han creído en Él, tengamos vida eterna. No estamos hablando de cualquier cosa. Hoy, muchos te van a decir que son ateos, que no creen en Dios, que ya la ciencia ha explicado tantas cosas que ya no es necesario creer en Dios. ¿Saben qué? Se equivocan. Al contrario. Yo soy biólogo, y les puedo decir con toda seguridad que todo lo que he estudiado me inclina a creer más en Dios. Cada vez, mientras más descubro la ciencia, más creo en Dios. Porque todo lo que explica la ciencia es cómo Dios hizo lo que hoy tenemos. La evolución es una burda explicación de lo que realmente Dios hizo. Solamente aquellos necios que quieren quitarle la gloria a Dios se escudan en pseudociencia. La evolución no existe como tal. Sí existe la creación. Tenemos a Dios. Ese es Dios sustentador en el que hay que creer. ¿Sí? Entonces, el Hijo del Hombre fue levantado y entonces todos volteamos a la cruz. Sabemos que Él pagó mis pecados porque yo soy un pecador. No merezco nada, pero Dios, por medio de Jesucristo, me da la salvación. Pero tengo que reconocer, hermanos. Debo reconocer que soy pecador. ¿Qué dos cosas tuvieron que hacer para vivir los israelitas que habían sido mordidos por la serpiente? Dos cosas. Tenían que reconocer su necesidad y creer que al mirar la serpiente serían curados. Imagínate una serpiente. No sé si te ha mordido algún animal, te ha picado alguna araña. A mí lo que me ha picado es una abeja. Pero si te muerde una serpiente de cascabel, puedes morir. Pero si alguien te dice en ese momento, voltea a ver algo y te salvas, lo vas a hacer. En ese momento de desesperación tienes que voltear a algo. Ahora es la misma situación con tu vida. Si tu vida realmente es un asco como la mía, es una vida donde tú pecaste toda tu vida de manera constante y te enorgullecías de hacerlo, al reconocer que todo eso que hacías era malo y dices que ocupas una salvación inmediata porque no te vas a quedar sin vida eterna, es el mismo asunto que ellos tuvieron. Si tú eres pecador, necesitas un Salvador. La única forma de no ser pecador es Jesucristo. Todos pecamos. ¿Sí? Nos enseña Jesucristo que todos tenemos un veneno en nuestra vida. Hemos dañado a otros, nos hemos dañado a nosotros mismos por el pecado. Pero si tú reconoces que ese veneno está en ti, Dios en su amor, en su gran amor por ti, te proveyó la salvación. La salvación, mirar con fe a Jesucristo. Él estaba en la cruz no porque le encantara estar en la cruz, hermanos. Estaba en la cruz porque en ese momento Él pagó por ti y por mí. Por eso si tú no lo reconoces, es un ingrato. No reconocer el gran precio que pagó Jesucristo por tus pecados te hace quejarte de cualquier cosa. Necesitas reconocer que eres un pecador, reconocer que necesitas un Salvador. Los que ya lo hicimos, somos hijos de Dios. Los que no lo han hecho, esta es la oportunidad, hermanos. De conocer que eres un pecador, pide que venga Cristo a tu vida, que tienes fe en Él como Salvador, y entonces vas a tener vida eterna. Ahora, aquí vemos varias cosas. Una vez que pusimos la fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. La serpiente sobre el asta es Jesucristo
levantado. Es la misma ilustración de Moisés, ahora es con Jesucristo. La serpiente nos recuerda la maldición. Es una serpiente de bronce. Jesucristo se hizo pecado por nosotros, hermanos. Fue maldito por nosotros. Los israelitas, cuando fueron a mirar a la serpiente de bronce, no fueron muertos por el veneno de la serpiente. Y nosotros, al poner la fe en Jesucristo, no morimos espiritualmente porque tenemos un Salvador. Esto nos da una gran alegría. Entonces, si yo estoy muy alegre porque soy salvo, ¿por qué me voy a quejar? Si yo soy alegre porque soy salvo, cualquier limitación en mi vida no me importa, porque esto es transitorio. Como decía Pablo, es como la niebla, se va, pero viene la vida eterna. Al mirar la serpiente de bronce, los israelitas fueron salvos de la muerte física. Los que miran a Cristo, hermanos, son salvos de la muerte eterna y por lo tanto reciben vida eterna. Hermanos, reflexionen en su vida, hermanos. ¿De qué te has quejado? ¿Qué tienes que no se te haya dado? Si Dios ya hizo todo por ti, ¿qué nos queda? Dar todo por Él. Con esto terminamos hoy, hermanos. Vamos a orar para pedir guía en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has proveído todo lo necesario para que yo pase de ser un muerto eterno a tener vida eterna. Te agradecemos porque tú enviaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, para que con solo reconocerlo como Salvador seamos salvos. Y una vez que somos salvos, queremos pedirte que nos ayudes, que nos des sabiduría para poder brillar como estrellas en el firmamento, en las tinieblas en que vivimos hoy. Te pido bendigas a cada una de las personas que nos están oyendo en este momento, Señor, aún a los que no te conocen, para que tomen decisión por ti, Señor. Son tiempos malos, pero la única esperanza eres tú. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar con el hermano Marco, con el canto Sublime Gracia. Gracias. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará
soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Por siglos mil, brillante esté, cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su grande amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber cantado, queremos animarles a seguir en contacto con nosotros. Si alguien de ustedes quiere saber más sobre lo que presentamos el día de ayer o hoy o alguno de nuestros videos, queremos invitarlo a que nos escriba al teléfono de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80, o el correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com, para que nos escriban y para ponernos en contacto con ustedes. Algunos de los anuncios son que prepárense con el pan y el jugo de uva o el vino para celebrar la siguiente semana la Santa Cena. En la próxima semana vamos a tener la celebración y queremos invitarlos a que estén preparados. Y seguimos recordándole nuestro tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche. Hay que recordar que el martes es un tiempo de oración normal, cada quien en sus casas, pero el viernes es el tiempo de conectarnos por la aplicación de Zoom. Entonces los animamos a que los que puedan, contáctense, pónganse allí, nosotros le enviamos la dirección para que puedan ahí meterse a la aplicación y así estar en contacto con nosotros. Otro anuncio es que continuamos las reuniones de jóvenes por la aplicación Zoom también, todos los sábados a las 4 de la tarde. Y los miércoles a las 9 se publicará en el canal de YouTube y la página de Facebook la cápsula denominada 5 minutos de aliento espiritual. Y les animamos a que sigan viéndolas y compartiéndolas con sus conocidos y familiares. Y recuerden darle en el canal de YouTube, darle suscribirse
y darle seguir en la página de Facebook a cualquiera de nuestros videos, y los animamos a compartirlos con sus familiares y seres queridos. Y pues estos videos los van a poder encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva de Zapopan. Así, esto ha sido todo por hoy. Les damos gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Por siglos mil, brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor
su gran amor, su gracia me salva.